Hola, hoy nos encontramos nuevamente en un video tutorial para abordar un ejercicio de dibujo con lápiz blanco sobre cartulina negra. En este caso vamos a trabajar sobre la representación de un motivo que puede inscribirse en el género de lo que llamamos naturaleza muerta, y vamos a trabajar sobre todo en un método muy estructurado, muy escalonado, que nos permitirá comprender claramente cómo desarrollar un ejercicio de dibujo con intención realista basado en la observación plena, en la atención constante, en el análisis de cada uno de los detalles de nuestra composición y en la ejecución correcta de todos los aspectos técnicos que supone un ejercicio de esta naturaleza, donde tenemos que invertir nuestra manera de analizar los modelos y nuestra manera de dibujar, ya que nos vamos a hacer lo que estamos habituados a hacer, que es dibujar lo oscuro, dibujar lo que es sombras, dibujar lo que son líneas oscuras, sino dibujar todo lo contrario, es dibujar las luces sobre un fondo que ya es negro. Bueno, vamos a trabajar entonces en la construcción inicial de nuestro dibujo utilizando lápiz blanco. Esto exige ciertos rigores muy distintos a un lápiz común. Por ejemplo, acá para hacer un encuadre debemos manejar líneas muy suaves. Analizamos muy bien la imagen y vamos a comenzar a hacer el encuadre partiendo de los exteriores de la figura central, que es este recipiente, ya que siendo negro no debemos colocar ejes centrales dentro de él que luego puedan afectar un poco nuestra composición. Entonces vamos a hacer unos encuadres muy leves. Acá tenemos como la parte superior. Vamos a ir tomando medidas, vamos a aproximarnos. Esto es un ejercicio de mucha observación a la base. Un poquito más arriba colocamos la base de la figura del recipiente. Vamos a colocar aquí el límite aproximadamente. El límite de esa pieza que tiene para agarrar la tapa. Y vamos a aproximarnos también al límite de la figura, del cuerpo central de la figura. Un poco al límite de la tapa también. Vamos hacia el otro extremo y nos planteamos el límite de la figura. Estas líneas es importante saber que luego se van a fundir con el fondo, entonces es necesario, absolutamente necesario, que las planteemos muy bien y con mucha claridad. Debemos ser lo más precisos posible. Entonces acá tenemos la tapa, acá tenemos el cuerpo completo de la figura por lo ancho, el límite inferior, el límite superior, y vamos a ir planteando un poco la ubicación de esas telas. Y podemos plantear también sus ejes principales. Acá también vamos con el paño.
Este paño exige mucha atención, es bien complejo, tiene muchos detalles, por eso es muy importante que lo aprendamos a plantear desde lo general primero, para que los detalles no nos aturdan demasiado. Y finalmente podemos establecer algunos detalles más, como estas piezas horizontales que tiene el recipiente. Esta que es la más importante. Recordando siempre que esto debe ser muy suave. Y ahí tenemos nuestro esbozo inicial de esta composición. Seguimos avanzando en la construcción inicial de nuestro dibujo. Estamos trabajando con hice una serie de líneas ahí aproximadas. Ahora vamos a comenzar a definirlas. Siempre acostando suficiente nuestro lápiz. Hay que atender mucho a los detalles. Algunas líneas o pequeños detalles es bueno solamente insinuarlos. Donde vean brillos muy fuertes y sepan ubicarlos como este, los pueden ir colocando de una vez. Es como si hiciéramos pequeños trazos o líneas enfáticas en un dibujo con lápiz normal, con grafito sobre cartulina blanca, pero en este caso nos toca hacer lo opuesto. Siempre tener en cuenta que hay que dibujar el exterior de estas áreas si las luces están ubicadas en el fondo. En este caso dibujamos el interior de esta pieza.
con mucha suavidad. Tenemos que tener en cuenta que a veces el grano del papel no nos permite demasiada precisión, por eso es importante que solo hagamos trazos muy fuertes o enfáticos donde estemos completamente seguros de que hay una luz fuerte. Es muy importante que aprendamos a colocar estas líneas que estamos haciendo justo donde hay luz. Por ejemplo, acá estamos dentro del paño, pero esta línea correspondería al fondo y no a la figura, al igual que esta, todas las que tenemos acá, la línea superior de la tapa. Acá en el interior de esta área hay unos brillos muy fuertes. Por ahora yo los estoy insinuando apenas. Hasta que no vengamos a definirlos, no los vamos a abordar con suficiente fuerza. Solamente los marcamos un poco. Una vez que estamos seguros de dónde están ubicados, pues podemos ser un poquito más enfáticos. Hay otros que son muy leves, por ejemplo, estas zonas que planteé acá tienen algunos muy leves, entonces se repasan suavecito. Acá hay unas zonas muy marcadas de luz, las podemos delimitar, por ejemplo esta. La delimitamos, acá hay otros golpes de luz. Luego hay un área aquí de sombra y debajo de este brillo se ubica otra luz. Casi siempre estos brillos crean una red de coincidencias. ¿Sí? Coinciden, están más o menos ubicados en la misma zona. Acá hay otra luz bastante marcada y una más pequeña. Aquí en el borde también hay luz. Y seguimos. Acá hay algunos detallitos que tenemos que hacer con este tipo de agarre del lápiz. Que hay unas zonas muy complejas aquí donde hay luz interna, hay una sombra que separa y una luz en el fondo. Lo importante de esta parte del proceso es que tengamos muy claro que no debemos hacer como un negativo de nuestro dibujo, sino un positivo. Siempre estar pensando que estamos haciendo un positivo. Que esta línea que estoy marcando ahora no va a corresponder al interior de ese recipiente, sino al exterior. O sea, ella se va a conectar con el fondo necesariamente. Igual con esta parte sucede lo mismo. Estamos viendo que hay un borde oscuro, entonces lo que estamos dibujando claramente debe ser el exterior, la zona que limita con el fondo. De aquí hacia arriba hay fondo. Luego vamos a seguir acá planteando un poco las zonas internas. Lo mismo acá pasa con el paño. Tenemos, por ejemplo, la figura entra un poquito acá. Hay un reflejo hacia adentro de la figura. Y luego acá podemos trabajar con ciertos énfasis porque tenemos una forma que es la del paño que nos está dando unas curvitas muy pequeñas en los acabados que se pueden resolver muy bien enfáticas. Sí. Vamos a seguir planteando los planos. Ya teníamos más o menos esbozado desde el principio esta zona, pero ahora hay que plantearla con un poco más de rigor. Vamos ahora a trabajar un poquito sobre el resto de planos importantes que tenemos acá. Vamos a crear algunos énfasis en zonas muy iluminadas. Vamos a dividirlos un poco más. Por ejemplo, este plano tiene otras divisiones acá. Sí, acá.
Hay un triángulo. Tenemos que ir viendo también la geometría básica que se esconde detrás de cada una de las áreas. Vamos a delimitar un poco cada zona importante de esto. Estas partes de los paños son bien complejas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que estamos dibujando lo más iluminado, los pliegos más iluminados. Acá sale este. Listo. Bueno, finalmente vamos a ir haciendo para terminar esta parte inicial algunas anotaciones, algunos apuntes sobre las áreas de luces y sombras. Las vamos a ir delimitando para que al pasar al claroscuro podamos trabajar con mucha más fluidez. Ahora, acá hay unas zonas muy importantes, tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, acá hay unos reflejos, lo marcamos pero con mucha suavidad. Acá también. Acá hay toda una zona de reflejos muy suaves, donde el paño se proyecta sobre este objeto, se refleja. Eso lo estamos apuntando de manera muy leve, muy suave. Tenemos algunos brillos aquí dentro, podemos plantearlos de una vez también con mucho cuidado. Toda esta parte se basa en la observación, ya que no podemos trazar demasiadas líneas ahí dentro porque luego habría que borrarlas. Vamos tomando pequeños apuntes antes de definirlos. Por ejemplo, esta luz, tenemos que ver exactamente sus formas, este reflejo que hay acá luminoso, ¿no? Su reflejo aledaño. Todo esto es con mucha suavidad y con precisión. Ahora la ventana eh, puede hacerse teniendo en cuenta esta línea para lograr un paralelismo. Vamos comparando, por ejemplo, acá hay un pliego y vemos que ella coincide casi con el pliego, entonces ahí podemos sacar el borde interior. Lo hacemos muy suave porque solamente hacia esta parte se ilumina ese borde. Un pequeño golpe de luz acá. Estoy haciendo el ejercicio de describir todo esto que voy haciendo porque en realidad este tipo de trabajos, su éxito depende mucho de la observación. Por ejemplo, acá hay un marco, entonces hay que dividir ese marco, que también está presente en esta zona. Entonces lo dividimos. Eso es para asegurar la perspectiva del marco. Ahora, hay otra parte importante que es dejar en negro la pieza central de esa ventana. Y vamos a ir trabajando un poquito sobre las formas detalladas que tiene dentro, solo marcándolas un poco. Es como el reflejo de un ambiente de paisaje externo tal vez que se refleja en la figura, entonces vamos a tratar de ser lo más precisos posibles con él. Reafirmamos las líneas que puedan ser blancas y luego hay otro reflejo hacia esta zona
Vamos a compararlo, por ejemplo, puede decirse que coincide un poco con este brillo que había acá arriba. Siempre hay que hacer puntos de comparación sin trazar. Vamos a calcular su altura, también basados en la observación, y acá lo planteamos. Hay que dejar esa parte negra interna de la ventana aquí también. Se reserva, por eso se raya, por eso siempre digo que se raya lo que está iluminado. De acá abajo es un poquito más suave que esta zona. Y hay una división también de áreas. Entonces podemos decir que toda esta parte de arriba está bien iluminada, mientras que la de abajo está un poco más clara. Creo que hasta ahí tenemos los apuntes necesarios para considerar que nuestro dibujo ya está esbozado de una manera lineal.